A continuación, con nosotros, Analía Porras, jefa de tecnologías y medicamentos de la Organización Panamericana de la Salud. Su ponencia, explicación de la resolución sobre el acceso y uso racional de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias estratégicas. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada quiero agradecer a la ministra y a las autoridades de Ecuador por la organización y la oportunidad de presentar en este foro. Espero que no se sorprendan por la figura un poco más colorida que un PowerPoint, pero el acceso y el uso racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias estratégicas y de alto costo fue el título que adoptaron los países miembros para la denominación de una resolución que llevó 6 meses de discusión, y la ministra se ríe porque esos 6 meses la tuve sentada en una silla durante muchas ocasiones de 24, de muchas tardes y muchas noches de negociación, que solamente creo que dan una demostración cabal de la dificultad que el tema tiene. Pero no solamente eso, sino del compromiso de los países de esta región, de todos los países de la región que adoptaron con unanimidad, yo creo una de las resoluciones más progresistas. A todos nos gustaría tener algo diferente, pero consensuada al 100% y que marca una perspectiva regional de cómo abordar estos temas, de acceso a tecnologías que pueden salvar vidas, pero a la vez también pueden poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud, y que eventualmente tenemos de esa punta, estamos en metáforas geográficas, una punta de iceberg que es el tema de judicialización, que creo que expresa y demuestra simplemente un síntoma de la problemática, de la complejidad que tienen los sistemas de salud para ordenar el acceso a estos productos. Entonces, si me permiten, creo que podemos acordar que los medicamentos y otras tecnologías sanitarias, y quiero aclarar el tema de nomenclatura, para la OMS, OPS, tecnologías sanitarias implica un montón de productos médicos que van desde los medicamentos, las vacunas, los dispositivos médicos. Hacemos la aclaración de medicamentos y otras tecnologías porque la gente piensa a veces que cuando hablamos de tecnologías hablamos solamente de dispositivos, pero es mucho más abarcativa. El acceso equitativo a estas tecnologías sanitarias es requisito para la salud universal. Sin embargo, ningún país, y quiero aclarar y remarcar, ningún país en el mundo, no importa su estado de riqueza, ha logrado garantizar acceso inmediato a todos los productos médicos. El hecho de que un producto esté registrado en un país, en una autoridad regulatoria, y esté disponible para su comercialización, no es equivalente o nunca es equivalente a que ese producto sea ofrecido de manera inmediata en cuanto a acceso. El costo creciente del acceso a productos médicos representa un desafío para la sostenibilidad de los sistemas de salud. Si uno evalúa la gran mayoría de los gastos de salud de cualquier país del mundo, el primer ítem en gasto es personal, personal de salud. El segundo son medicamentos y tecnologías. En algunos casos, especialmente en los países de mediano y bajo ingreso, ese gasto puede superar el 30 al 40% del gasto total en salud. Entonces, estamos hablando de una carga que de por sí ya es extremadamente onerosa, y las modificaciones, como la ministra explicaba en su apertura, de simplemente ver algo que podría ser tan fácilmente consensuable como es salud reproductiva, implica un costo y un impacto presupuestario que a veces es imposible de afrontar. El ítem de mayor impacto en el presupuesto, como les dije, después de recursos humanos, y además también tenemos que reconocer que es una fuente constante de ineficiencias. En el informe del 2010, elaborado por la OMS sobre salud mundial, habla de las 10 causas principales y desafíos de los sistemas de salud. 3 de esas 10, es decir, el 30% de las identificadas a nivel mundial, tenían relación con medicamentos. La subutilización de medicamentos genéricos y precios de medicamentos superiores a lo esperado. Uso de medicamentos falsificados o subestándar y el uso inapropiado e ineficaz de los medicamentos constituyen un peso que no solamente atenta por sobre todo
contra los resultados de salud, sino hace ineficiente ese gasto de salud que de por sí ya es restringido. Bien, hoy estamos hablando de este tema en el contexto de la judicialización de la salud. Como marca la resolución adoptada por los ministerios y por los ministros de salud en el año 2006, en varios Estados miembros de la OPS han fortalecido su sistema de salud desde una perspectiva de derecho de salud, desde la perspectiva garantista del derecho a salud. Pero la demanda de productos médicos está cada vez más en aumento. Todos los días se registran medicamentos nuevos, no por eso innovadores, pero medicamentos nuevos, productos nuevos, en diferentes autoridades reguladoras del mundo, y asegurar el acceso a estos medicamentos y esas tecnologías constituye un gran desafío para los sistemas de salud. Pese así a los esfuerzos de inversión que han hecho los países, y en este caso Ecuador, aumentando su gasto público en salud de manera muy significativa en los últimos años, es imposible garantizar el acceso a cada uno de estos productos. Y los individuos, como marcaba la ponente anterior, en muchos casos presentan peticiones a nivel judicial para proporcionar acceso a estos productos. Yo quiero hacer una aclaración, y creo que hay una ponencia después que habla la judicialización adecuada, o creo que es el título. Históricamente, hay instancias donde la judicialización, en el caso del acceso a medicamentos antirretrovirales y demás, ha presentado una instancia de efectivización de derechos de salud, o cuando la judicialización trae a colación la efectivización de, por ejemplo, el acceso a un medicamento que está garantido por la lista de medicamentos esenciales de un país. Pero como marcaban en las charlas anteriores, en la mayoría de los casos no se trata de ese tipo de eventos. Se trata, sino, que la demanda por vía judicial para el uso de medicamentos de costo muy alto, a veces de medicamentos en fase experimental, y en la mayoría de los casos donde hay poca evidencia científica disponible que justifique que ese medicamento tiene un valor agregado sobre los medicamentos ya existentes en el mercado. Bien, entonces, desde la OPS se designaron prioridades de cooperación técnica para contribuir a aumentar la efectividad del sistema de salud en la promoción y en la atención de salud, y aumentar la eficiencia en la asignación de gastos en materia de medicamentos y otras tecnologías. ¿Cuáles son esos elementos que nosotros tenemos, esas dimensiones con las que nosotros calificamos al acceso? Debe ser de calidad, el medicamento tiene que tener calidad antes que nada, y eso no es negociable. Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad, para facilitarse por medio de políticas, marcos jurídicos, regulatorios e intervenciones integrales. Quiero hacer una pausa, porque si vemos esto, que son simplemente las grandes dimensiones del acceso y la manera de cómo aceptarlo... ¿Se me va la pantalla? ¿No? Vemos que es difícil pensar que todo queda en responsabilidad del Ministerio de Salud. Los marcos jurídicos y normativos, la aplicación de estas normas y las intervenciones integrales implican que esto es un problema, y las soluciones también son de todos los sectores, trabajando en conjuntos y de manera concertada. Al igual que otras políticas públicas, las políticas en acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias deben enfrentar tres objetivos principales. Estos tres objetivos son complementarios, pero crean tensiones, y generalmente hay una desviación o una tendencia a irnos hacia alguno de los objetivos o de equidad, control de gastos, o de calidad. Idealmente, una política debe apuntar a un equilibrio armónico entre los tres puntas o vértices del triángulo, y tenemos que tener en cuenta que en muchos casos esto implica algún tipo de priorización y de elegir los objetivos más inmediatos para el fin del bien común. En base a eso, los países tuvieron como marco la discusión dentro del Consejo Directivo del año 2016 y tomaron una resolución que plantea 4 opciones de políticas. Estas opciones son políticas
que se plantea desde la perspectiva integral de salud, para que los productos y tecnologías sanitarias estén considerados dentro de un marco de las políticas de salud, de las políticas industriales y de las políticas sociales dentro de los gobiernos y dentro de los estados. Además, se habló mucho y se discutió de manera y creo que esto fue una de las áreas más ricas de discusión, en cuanto a la transparencia y los conocimientos para la toma de decisiones. Yo quiero remarcar que en la mayoría de los casos, muchas de las decisiones que toman los actores principales, y en esto hablo de todos los sectores, con respecto a medicamentos y tecnologías sanitarias, no cuentan con la información adecuada para la toma de esas decisiones. Para esa información adecuada tiene que estar basada en la evidencia, tiene que estar documentada, tiene que estar comprobada en el tiempo y tiene que estar libre de sesgo. La mayoría de los médicos, los prescriptores del sistema de salud, de los pacientes, reciben su información de las industrias farmacéuticas que tienen de por sí un interés comercial válido, pero es un interés comercial sobre el control y la prescripción de esa tecnología. El día que el médico se presenta ante el Poder Judicial y se presenta como experto y al mismo tiempo es el prescriptor de esa tecnología, a mí me gustaría plantear si realmente podemos considerar eso el mejor experto, porque también tiene un interés en cuanto a una posición tomada sobre la tecnología. Hay metodologías a nivel mundial que permiten una evaluación más objetiva, más crítica sobre la costo-efectividad y sobre la información válida de esa tecnología y sobre las decisiones que van a hacer si esa tecnología tiene valor agregado o no. La opción de estrategias que mejoran los resultados de políticas de precio y eficiencia, y ahí se habló mucho de las diferentes estrategias como las compras conjuntas, como el fondo rotatorio de vacunas, el fondo estratégico de medicamentos, las utilizaciones de las salvaguardias TRIPS, etcétera, que no vienen al caso para esta ponencia, y las estrategias que promuevan el uso racional de medicamentos y las tecnologías sanitarias. Bien, ahora bien, yo voy a pasar más rápido porque me sonó ya los no sé cuántos minutos, porque era 15 y ahora creo que estamos en 10. ¿Cómo esto lo vamos a implementar de manera práctica? Es decir, yo les planteo una serie de un menú y ese barco y ese sol iban a un muelle y ese muelle y ese puente tenían una razón de ser, que es la conceptualización de cómo esto debe llevarse a nivel de la gestión en los sistemas de salud y especialmente también en la toma de decisiones de la cobertura de salud, que pueden ser tomadas como un ministerio, pero sabiendo que hay muchos representantes del Poder Judicial y quizás algunos del Poder Legislativo, los insto a que piensen si este no es el marco en que debería también informar las decisiones de nuestros jueces y de nuestro Poder Judicial en la aplicación de estas leyes. La evaluación de tecnologías sanitarias, e insisto, tecnologías sanitarias implica mucho más allá de un dispositivo, abarca medicamentos, debe tener un análisis de necesidades, la evaluación de las capacidades operacionales, la evaluación de la efectividad, la evaluación económico y el impacto presupuestario y la aceptabilidad cultural y social. Una vez que yo pongo todo esto en contexto, hay metodologías e instituciones que pueden hacer un análisis objetivo del valor agregado. Cuando se mencionaba la lista de medicamentos de la OMS, básicamente utiliza esos criterios para cada 2 años publicar una lista de tecnologías, de medicamentos que se consideran esenciales para el funcionamiento de un sistema de salud y que deben estar presentes de manera oportuna y disponible para todos los integrantes de un sistema de salud y que tienen probada costo-efectividad y que mejoran la salud de manera básicamente muy directa. Esto debe informar la toma de decisiones de salud, que no debe ser una toma de decisiones frías, debe estar tomada en el contexto, y estos diálogos intersectoriales permiten manifestar no solamente la efectividad a través científica de un medicamento en particular, sino el acervo cultural y el contexto socioeconómico de un país que permite entonces adaptar eso a las prioridades del país.
Hay un contexto socioeconómico, hay procesos políticos y estratégicos y hay preferencias y valores sociales. Con esto nosotros pretendemos que se define un conjunto de prestaciones y beneficios. Y estos son las prestaciones y beneficios que deben estar disponibles y que deben estar garantizadas. Y que la vía judicial no debe ser la vía necesaria, sino que se deben dar las condiciones para que esto exista. Pero esto no implica que es todo lo que exista en el mercado. Esto no implica que es todo lo que está disponible en otro país. Y esto no implica, en todo caso, que es el medicamento de última generación. Vemos con mucha preocupación, por ejemplo, que medicamentos, digamos, antiguos, que han sido de probada efectividad, de costo muy bajo y que ofrecen beneficios enormes para la población, están siendo directamente dejados de producir y reemplazados con productos mucho más caros que básicamente no tienen mucho valor agregado para los pacientes ni para la comunidad, pero que implica un costo muchísimo más alto para el sistema de salud. Entonces, el acceso a la tecnología sanitaria debe tener, además, no solamente la prescripción y el gasto por parte del Estado para que eso existe, sino debe tener la garantía de calidad, los recursos humanos capacitados para prescribir y para monitorear el buen uso de esa tecnología. Las guías de práctica clínica que guíen el consenso, más allá de la opinión de un médico particular o de una prescripción en particular, de cuál deben ser las más adecuadas para su utilización. Debe tener además una estrategia de uso racional, porque el hecho de que yo ponga una tecnología en el mercado no implica que es bueno para todos los diabéticos, sino quizás para un cierto grupo, o un oncológico no es todo para todos los cánceres, sino para un cierto grupo, es decir, que no es que deben estar disponibles de manera irrestricta en el mercado, y además sistemas de información que nos permiten, por sobre todo, monitorear cómo se comporta. Esto además tiene que estar en esa línea inferior y sin hacer demasiada detalle por cuestiones de tiempo, en un marco de seguimiento post-incorporación y post-mercado con una autoridad reguladora que sea capaz de vigilar el comportamiento del medicamento en el mercado, los aspectos éticos del uso de ese medicamento, con participación social y con un marco legal que garantice que una vez que introduzco este medicamento debe estar adecuadamente usado en el sistema. Entonces, con esto termino entendiendo que nuestro mensaje, y la idea era no tratar de no repetir lo que yo sabía que algunos de los otros ponentes iban a presentar, es que para nosotros queda claro que el acceso a medicamentos es fundamental y crítico para lograr la salud universal. La concentración debe ser sobre el acceso a medicamentos esenciales, sobre la utilización de medicamentos de costo adecuado, sobre la priorización del uso de genéricos de buena calidad que garantice un costo inferior por sobre las tecnologías, y que la disponibilidad de un nuevo medicamento no garantiza que ese medicamento sea el más adecuado para usar en el sistema. El Poder Judicial ha cumplido un rol, yo creo, crítico en muchos países del mundo, de efectivizar el derecho a la salud y otros derechos humanos fundamentales, pero insto a que la información de cómo se aplica y las decisiones a nivel judicial esté hecho dentro de un marco científico, fuera del sesgo, fuera de la opinión del llamado experto, y teniendo en cuenta que estas decisiones deben estar dadas en un marco de un diálogo social donde el ministerio es el implementador, pero donde las decisiones de priorización, las decisiones presupuestarias y las decisiones de dónde Ecuador va a invertir su presupuesto de salud para obtener los mejores resultados sea una respuesta concertada entre todos los sectores. Muchas gracias.